Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para continuar el tema de esta serie de vídeos de cómo consagrarse en el hogar en tiempos de sed vacante. Sobre todo vacantes como esta, que son una sed vacante sin precedentes. Por más que he escuchado a algunos sedavantistas que dicen que hemos tenido periodos de sed vacante en la historia de la Iglesia, sumados, que todavía no han llegado a la sed vacante actual. Eso no tiene cabeza. Eso no tiene cabeza. Sinceramente, son argumentos que no sé, no son sofismas, son argumentos que son muy quirúrgicos para algo que es muy obvio. O sea, jamás en la vida la sede petrina ha quedado tan damnificada y ha sido la emisora de herejía. O sea, eso no tiene precedente en la historia. O sea, eso sinceramente no tiene precedente. No tiene precedente el nivel de herejía universal que vivimos hoy en día y la cisma y la proporción de la misma acción herética en todas las parroquias a nivel universal. No tiene parangón. Y la destrucción de los rituales, la duda acerca de los ministros, eso nunca ha sucedido en la Iglesia. No vale decir que en la historia de la Iglesia han existido sedavantes que consumadas todavía no han llegado a estos 60 años de sedavantismo. Eso es falso. Por ende, no hay. Eso sí, hemos tenido situaciones de crisis semejantes, sí, eso es cierto. ¿Tan extendidas? No. Entonces, la crisis actual es muy específica, por ende, las soluciones deben ser específicas. Y eso es lo que estamos hablando. Al no tener posibilidades de acceder a sacramentos válidos y también que sean lícitos, nosotros tenemos que resguardarnos en nuestro hogar, unirnos en espíritu a la verdadera jerarquía, intentar santificarnos de esa forma. Y estamos usando, como ya os dije en el vídeo pasado, como renglón, como modelo, la regla de San Alberto de Jerusalén, que es una regla que fue dado a los monjes que vivían ya desde la época de San Elías en el Monte Carmelo. No vale la pena, como siempre ya lo dije, no vale la pena volver a exponer esa regla, paso por paso, o dárselas a vosotros, explicarlas y decir, ahí está la manera de santificar vuestras vidas. No vale la pena, eso fue injusto para vuestras calidades, fue injusto porque implicaría que vosotros tuviesen que hacer vuestras calidades estudios fuera de la regla para entender su contexto y poder aplicarlos en vuestra vida. Eso no vale la pena hacer eso, porque para eso un servidor os está dando esta bitácora a partir de esa regla. Sabiendo esto, habíamos quedado en el video pasado acerca de la oración, de lo que es nuclear en este mundo, de esta forma de vida doméstica. La oración, algunos métodos idóneos que da la liturgia de las horas en sus diferentes formas. Para recordar que la liturgia de las horas, ella es una extensión de la propia misa del día. Ella envuelve, digamos que agranda la dimensión de la misa, de la que es el rito de la misa, de forma que desde la noche anterior a la madrugada hasta el fin del día, o por lo menos hasta las vísperas, todo el día realmente, donde está la luz del día, la Iglesia se regocija y canta lo que se canta en la misa. Es maravilloso. Es por eso que hay que aprender a hacer la liturgia de las horas de una u otra forma. Y hemos dado tres formas de hacerlo, que no viene el caso de volver a nombrarlas. Lo que sí hay que empezar a hablar y que empezar a retomar son unas costumbres perdidas, no sé si vuestras calidades aún los tenéis, que es el hecho, y eso aparece en la regla, por lo menos en mi regla del terciario, que se basa también en la regla de San Alberto de Jerusalén, que también somos carmelitas, que es la noción de bendecir la mesa. Los laicos pueden bendecir cosas de una u otra forma. Por lo menos la mesa, sin problema, podéis bendecirlo. Y eso es un tema para otros vídeos. Como un laico puede usar este señal de la cruz, un crucifijo o una cruz, se puede bendecir cosas. Tengo un libro que habla de ello, y es un libro antiguo. Y fuese interesantísimo también para abordar en estos temas, pero fuese muy extenso de hablar. Pero nos atañe la bendición de la mesa. Se puede hacer tranquilamente, hay varias formas de hacerlo.
a varias metodologías tradicionales, hay oraciones ya estipuladas para ello, pero lo que hace un servidor es, con el propio cubierto, le hace un cuchillo, el tenedor, o la propia cuchara, haciendo mi señal de la cruz, me santiguo antes de comer, y con la cuchara, o con el tenedor, con el cubierto, se hace una cruz. Yo hago una cruz dentro del plato, o hago una bendición en el plato. Hay unas formas de hacerlo. No viene caso hablar de ello. Y yo voy a poner el método debajo de la descripción, porque la bendición de la mesa, ella siempre ha sido un acto que es de agradecimiento a Dios. Tanto es la bendición en sí como la bendición posterior a que uno ha terminado de comer. Y eso debe ser siempre así. Uno debe ser agradecido a la oración. La oración no solamente es de petición, también es de agradecimiento. Os puedo decir que en la tradición de la iglesia, hacer la señal de la cruz en objetos comestibles os puede salvar la vida. Desde venenos hasta accidentes de cosas raras que vienen en la comida. O puede ser la última vez que podamos hacer un acto de piedad que nos pueda salvar el alma. Y por ende es importante bendecir los alimentos, hacerse en público, sin problemas, ¿no? Señal de la cruz es lo básico. El Padre Nuestro, hacer la señal de la cruz en la comida. No hace falta hacer en cada manjar una cruz. Simplemente en el primer manjar se hace la cruz. Incluso yo cuando hago la merienda, un servidor, con el propio dedo bendigo la pequeña porción de comida. Es así, siempre, incluso en otro vídeo que vamos a hablar acerca de los oratorios, habla de estas cosas que tienen que ver con las imágenes. Pero la señal de la cruz es importantísima en la vida del cristiano. Todo se debe hacer con cruces, todo se debe hacer con cruz. Todo. Entonces, sabiendo esto, iniciemos otro punto. Hemos quedado entonces a entender que es recuperar las nociones de bendición de la mesa o la bendición de nuestros alimentos. Siempre, no de vez en cuando, siempre. Es incluso hasta como propio acto de apostolado, no se está en público, es hacer la bendición. Siempre la bendición. Por más que se burlen, por más que se ríen, otros no se van a reír, otros se van a recordar de sus tradiciones. Y eso puede ser un inicio de conversión. Ahora bien, entonces hablaremos ahora lo que nos dice la regla también, de que es la lectura espiritual, que es por lo general, según la regla que el servidor sigue, son 30 minutos mínimo diario. Pero obviamente las personas tienen su vida, ¿no? Tienen sus ajetreos, tienen sus limitaciones. Es obvio que no podemos exigir a un laico que aún no tiene la costumbre de rezar, o mucho menos tiene la costumbre de tener una lectura espiritual de 30 minutos. La lectura espiritual es leer, por ejemplo, en nuestro caso, en mi regla particular, son 15 minutos de Sagrada Escritura y son 15 minutos de otro tipo de lectura espiritual. Puede ser incluso hasta estudio, leer, no sé, Derecho Canónico, leer el Dessinger, que nunca me voy a cansar de mostrarlo. Esto es un libro útil, de todas las utilidades del mundo, sobre todo para controversias. O leer libros de santos, libros de metodologías de santos, libros católicos, obviamente, previos a 1958. Sobre todo es importante esa fecha. ¿Por qué es importante? Porque es la muerte de su santidad Pío XII. Y a partir de ese problema, de la muerte de este sumo pontífice, se generaron unos conflictos que llegaban al Concilio Vaticano II. Y a partir de ahí los libros empezaron a ser mucho más liberales. Y tengo libros acá del año 63, por ejemplo. Todavía no había terminado el Concilio Vaticano II, tiene imprimatur. Pero las nociones de misa son totalmente protestantes, mucho antes del Novus Ordo. ¿Por qué? Porque ya se estaba hablando de la reforma litúrgica. Entonces, sabiendo esto, es importante. Debemos estudiar. No podemos ser sevacantistas, católicos, sin estudiar. Hoy en día tenemos tantas herramientas, tantos blogs tan buenos que hablan acerca de diferentes cosas que han sucedido en la iglesia y suceden. Podemos estudiar, podemos buscar encíclicas de los papas, podemos buscar cualquier libro de espiritualidad muy exótico, pero totalmente válido. Yo tengo un libro que vamos a hablar más adelante
acerca de los apóstoles y la relación con los apóstoles y la Virgen María. Claro, está en latín, pero igual se puede estudiar un poco de latín. Es poco a poco, esto no es una cosa para mañana, es algo que puede durar décadas. Pero lo importante es recuperar el gusto por el estudio. No podemos competir con otros cristianos que están en la herejía si no estudiamos el catecismo. Incluso el catecismo es una excelente opción de estudio. Ya hablamos del problema del catecismo de 1905, pero el catecismo de 1912 también se consigue en PDF. Yo no tengo un servidor, no tiene en físico. Tengo una edición de 1905 que es muy buena. Es muy buena. También puede ser para estudiar nuestra fe. Entonces, dependiendo de vuestras... ¿Eso qué pasa? Depende de vuestros criterios. Pero lo importante es que diariamente hagáis algún acto de estudio de la Sagrada Escritura. Y es así, la Sagrada Escritura, hay metodología para leerla para leer la Sagrada Escritura durante 15 minutos al día, poder leer toda la Sagrada Escritura en un año. Por lo general, la metodología es esta. La metodología es esta. 2 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento. Más o menos es así. Hay personas que llegan a hacer 3 capítulos del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, pero ya ahí sí vais a abarcar de repente la media hora. Esto no es lección divina, es lectura espiritual, es formación. Pero si vais a leer la Escritura, tened en cuenta que el Antiguo Testamento es mucho más amplio y el Nuevo Testamento es más corto, más breve. Pues las personas siempre tienen la tendencia a estar mucho tiempo perdidos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Por eso debe haber una forma de rezarla, es nunca descuidar el Nuevo Testamento. Y es eso, es hacerlo a vuestra medida, pero no dejáis de hacerlo, es eso. Manosear vuestros libros litúrgicos, hasta los propios misales, que eso se hará más adelante, acerca de la misa seca, cosas así. Pero una buena Biblia tiene que ser una Biblia previa a 1958, por lo menos previa a octubre de 1958. Un servidor, gracias a Dios, que tengo la de mi padre, que en paz descanse, que le cumplió en los años 50. Tengo otra que adquirió mi hermano, que en paz descanse, de 4 volúmenes, y es previa a 1958. Y hay una versión muy buena en internet, que es la versión de Monsignor Straubinger, que es muy buena por las notas a pie de página, pero tiene que ser una edición previa a 1958. Y se consigue en internet, Entonces, hoy en día no hay excusa para no estudiar. Y si un día, la idea es que como uno debe tomar el gusto al ritmo de vida, a la disciplina. Luego, entre ellos todo se consigue. Pero hay que estudiar, hay que leer la Escritura. Y lectura espiritual, lectura de santos. Incluso el propio escuchar una conferencia o una palestra, una homilía de un padre católico entra como lectura espiritual, entra como formación. Entonces también son metodologías alternativas a ello. Entonces es eso. No podemos perecer por falta de estudio, por falta de conocimiento. Los enfermos, y ya aquí entramos ya en ciertas cosas, las personas que están muy enfermas o caigan enfermas de forma temporal, es obvio que están dispensados de todas las obligaciones del Estado, de que va en la oración, por lo general en la oración. Pero aún así, dependiendo del nivel de flaqueza, uno está obligado a santificar el domingo y los días. De una otra manera hay que santificar, así se ofreciendo la propia enfermedad, o esperando la conversión en esa enfermedad. Pero hay que santificar la enfermedad. La enfermedad debe ser, con todas las limitaciones, debe haber la posibilidad, debemos tener el deseo de elevar una plegaria. Que alguna vez nos ha pasado que tienen las personas espero que sea alguno de vuestros casos, las ganas de rezar, las ganas del gusto de hacer Santo Rosario. Y no pueden rezar porque están muy enfermos. Y rezan algunas Ave Marías. Eso siempre es bueno, eso vale. O puede tener al menos el deseo de rezar. Entonces, en la enfermedad sabéis eso, no hace falta tener escrúpulos al respecto. En la enfermedad, la iglesia es muy generosa, siempre queda un cese de esa obligación de oración. Pero en la medida que se hace como si tuviésemos salud, obviamente. Llegamos al punto
que es también común en la regla que un servidor sigue de terciario carmelita, que es una regla del siglo XVIII, que también está inspirada en las reglas de San Alberto de Jerusalén, que es la regla, digamos que primaria de todas las reglas carmelitas. En la regla que un servidor sigue de terciario se tiene un principal, pues, se tiene como un puesto principal al Santo Rosario. Por lo menos se exige obligatoriamente la recitación de una tercera parte de lo que se conoce en Hispanoamérica como la corona del Rosario. En Portugal se conoce como Rosario, la corona, y el terzo es la tercera parte. En Hispanoamérica al Rosario se conoce como la tercera parte del Rosario. Y la corona del Rosario se le conoce como los tres grupos de misterio. La iglesia, desde Fátima para acá, le exigió a la gente ha recomenzado a la gente de recitación de una tercera parte del Rosario, que es lo que pide en la aparición de Fátima Nuestra Señora. Pero en la Iglesia Católica, en todos los siglos, desde el siglo I, la Iglesia reza los 150, reza los tres misterios. Hoy en día, las personas que creen que hay que rezar los 3 grupos de misterios diarios, eso implica un gran esfuerzo. Y uno pudiese decirme a mí, hermano Roberto, es que yo ya rezo el rosario. Y eso a ciertas personas les puede llevar entre 45 minutos, 35, 25 minutos o 20 minutos rezar un rosario. Le hace 50, es la tercera parte de la corona del rosario. ¿Es suficiente? Sí, dependiendo del ajetreo de vuestras vidas. Pero obviamente yo espero que las personas que me estén tomando en serio estas conversaciones quieran llegar más allá y prepararse para la situación actual de la iglesia. Un rosario es poco, es muy poco. Es suficiente, pero muy poco. Y esto es un punto que se conoce como la adicción al Santo Rosario. No es una palabra mala. Existen en algunos libros de piedad mariana la palabra adicción al Santo Rosario. Es así, el salterio de Nuestra Señora, el salterio de la Virgen María, el salterio de Jesús y María, o el Rosario Mariano, que tiene más nombres, pero estos son algunos que he tomado. El Rosario Santísimo es una oración universal. Hay que saber eso. Por eso es muy bueno rezarla. Así sea la tercera parte de la corona del Santo Rosario. Debe hacer un grupo de misterios, cinco misterios. Los apóstoles, como ya os dije, rezaban el rosario. Es un hecho. Hay varios libros que hablan de esto. Yo voy a ponerlo aquí en la pantalla, ¿no? Los apóstoles rezaban el rosario, entre varias alusiones a la meditación de dicha devoción. El apóstol San Mateo lo narra según la numeración de los dones que los reyes magos le ofrecieron a Cristo infante para ser eternamente oblacionado. Le ofrecieron a él, a Cristo, el oro, el incienso y la mirra. Que según estas palabras, todos los misterios del rosario son enumerados e indicados. Un servidor tiene una metodología carmelita, calzada, que le dan colores al Santo Rosario. Y los misterios gozosos son de oro. No es falso. Los misterios de gozo son blancos. Los misterios dolorosos, obviamente, son como el rubí, son rojos. Y los misterios gloriosos son dorados. Y vienen estas mentalidades. Aparte también, tenemos que saber también que los apóstoles, sobre todo el apóstol San Bartolomeo, os recuerdo que este apóstol fue muerto en lo que se conoce como la India, fue despellejado vivo, totalmente despellejado vivo. Él sobrevivió al martirio y después fue decapitado. Este apóstol rezaba el salterio de Cristo y María. Eso está redocumentado. Aquí os pongo el libro, se llama Apostoli Mariani, o sea, apóstol mariano. Él rezaba el salterio de Cristo y María todos los días. Se rezaba de rodillas 100 Ave Marías de día, 100 Ave Marías de noche. Aunque él rezaba, también está documentado, que rezaba el salterio de Jesucristo, que son 150 Padres Nuestros,
Pero eso implicaba que también rezaba la Ave María. Entonces él rezaba prácticamente el rosario de Jesucristo y el rosario de la Virgen María. Y aparte rezaba 50 Ave Marías más a modo de piedad. Entonces los rosarios, los apóstoles tenían esta tradición entre ellos. San Mateo me habla del tema. San Pedro habla también del tema. Que no, pues asuntos del tema, asuntos de resumir, no puedo llegar a tanto. Porque San Pedro habla del tema, habla de que Jesús, habla de la vida de Jesús, la vida pública, habla, perdón, de la vida en sí, de la asistencia de Cristo, desde la concepción hasta su vida pública, su pasión y su resurrección. Eso es lo que hacéis en el rosario. Eso es la meditación de los santos misterios. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. El rosario, el uso del salterio de rosario de Jesucristo y María, o el rosario de la bienaventurada Virgen María, es de tradición apostólica. Ya los apóstoles lo rezaban. El problema es que la devoción como tal, la estructura de devoción es más medieval, pero la lógica proviene de tiempos apostólicos. Entonces, teniendo en cuenta eso, y sabiendo eso, existen unas cualidades de rosario, que no, vamos a enumerar algunas, pero ¿se puede hacer una vida espiritual íntegramente con el rosario? Sí, sí es posible. Es posible. Pero para ello hay que expandirse. Hay que expandirse. Yo soy partidario de que el rosario es una joya en nuestra devoción, en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de orar. Sí, el rosario es una gran joya, pero ella se debe expandir por sí propia. Y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, en la regla de un servidor y por tradición carmelita, los rosarios son de 6 decenas. No viene el caso aquí explica mucho el porqué. Pero ya San Luis María de Lyon de Montfort, que ya es un santo más conocido, que tiene hoy en día mucho peso, él en su tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María, en el artículo 2, primera parte, él dice que también se pueden rezar rosarios, se puede rezar el rosario, que son 50 Ave Marías, que son las 5 decenas, ¿no? También se pueden rezar rosarios de 6 o de 7 decenas. Y eso es en función de los años de vida de la bienaventurada Virgen María. Existen también libros que hablan de estas cosas, por ejemplo, libros como La Palma Celestial, que es un libro del siglo XIX, que casi siempre se consigue en latín, en la internet. Y en otros devocionarios antiguos, entre el siglo XVII siglo XIX, se consigue mucho esto. O sea, San Luis María de Lyon de Montfort lo que hace es recuperar tradiciones que estaban muy en boga en su época, fuera de común conocimiento. Y os estoy diciendo, no es una forma de hablar. Un servidor practica esas cosas. Por ejemplo, este rosario, sí, en Portugal decimos contas, o esta cadena de rosarios, o sea, este rosario, este instrumento, es de 6 decenas. Y tiene la tradición que las esferas mayores son para los Padres Nuestros y las pequeñas esferas son para las Ave Marías. Y es de 6 y un servidor tuvo que hacerlo porque no se consiguen. Tuve que aprender a hacerlos. Se compran las herramientas y para uno poco a poco haciéndolos. Y también las medallas en los Santos Rosarios son cosas que se pueden usar. Esto es un rosario también de 7 decenas, que está 7 misterios. Y después hablaremos dónde están esos misterios, pero esto es de 7 misterios. Existen devociones de las 7 alegrías, 7 dolores, que se puede conseguir de repente una herramienta de 7 misterios para el Santo Rosario. Aquí está. Este es también un rosario de 6 misterios. También de madera negra. Este es el crucifijo del perdón, ¿no? Es un crucifijo que tiene unas indulgencias interesantísimas. Y este es un rosario que tengo aquí, también tengo uno puesto, pero este es el rosario de hábito,
que es de seis decenas, como se usa en el Carmelo. Y también se usa en otros órdenes religiosos, pero un servidor, cuando habla de estas cosas, sabe lo que está diciendo. O sea, tengo pruebas de lo que estoy hablando. Y ahora, gracias a Dios, existen ecos en las documentales de estas cosas, que vuestras calidades pueden revisarlo. ¿Y por qué muestro las herramientas? Porque si no tenéis esas cosas, se puede hacer con un rosario simple de 50 de Marías. Solo que está la incomodidad después de extender. Simplemente retroceder una más y extender a una sexta, una séptima decena. ¿Y cuáles misterios ponemos? Muy fácil, los que están en la tradición. Los que están en la tradición. Por ejemplo, en los misterios gozosos, son los mismos, solo que se incluye entre el nacimiento de Cristo y la presentación del templo. Se pone el misterio de la adoración de los magos. Y en el último misterio, el misterio se hace estos misterios, pero en el séptimo misterio se pone entre el nacimiento y la visitación de los magos, se pone la circuncisión. Entonces se tiene los 7 misterios, muy por tradición, que tengo las fuentes, no viene el caso de hablarlas. Incluso lo hablé hace poco, que son este libro que me habla acerca de los colores de rosario, los misterios, que es de carmelitas calzados. Se habla acerca del misterio de la circuncisión. Entonces, San Luis María Unión de Montfort me habla que se puede poner más misterios. Sí, son estos. En los de dolor también existe. Yo tengo devocionarios que me hablan de un sexto misterio de dolor, que viene siendo la muerte de Cristo. Porque existen misterios de 50 Ave Marías que ponen la crucifixión y muerte. Pero si tuviésemos el rosario de 6 decenas, pusiéramos crucifixión y el sexto de muerte. Y si tuviésemos ese de 7, pusiéramos el entierro de Cristo, la Santa Sepultura. O pudiéramos poner al principio la captura de Cristo. No, perdón, entre la agonía en Getsemaní y la flagelación, pudiésemos poner la captura de Cristo para un sexto misterio o un séptimo. Y en la gloria es igual. Pudiéramos poner 2 más al final. Primero, el patrocinio universal de Nuestra Señora, como reina de todas las criaturas, patrona de todo el mundo. Y la última, juicio final. Yo tengo esos misterios, los tengo en algunos devocionarios. No estamos inventando nada. Entonces, esto es que un servidor ya os habló hace poco. Expandir la devoción de Santo Rosario. Hay un vídeo en este canal acerca de ello, acerca de las formas de rezar el Rosario. Acerca de que los misterios luminosos son misterios gozosos. Existen formas de rezar el Rosario mucho más expansivas, como estos métodos que ya leí en ese vídeo que acabo de decir. Esto es un ejemplo. Son 150 Ave Marías. Cada Ave María es diferente, cada Ave María tiene una cláusula extensa, y es como rezar un salterio, es como rezar el oficio divino, pero en forma de rosario. Es expandir la devoción. Y entonces, queda claro esto. Obviamente estos son rosarios, como acabo de mostrar, en forma de libro, más para usar en la casa. Estos rosarios yo también los uso, pero personalmente yo los uso más en la calle. Yo hago un viaje en carro o me traslado hacia una diligencia. Yo rezo el rosario común, el rosario para principiantes, que es que la mayoría de la gente reza. Porque eso es otra historia. Existen rosarios para principiantes, para adelantados en la fe, y rosarios para perfectos. Eso también es una distinción que existe en algunos que otros libros. Entonces hemos que expandir el rosario. Eso sí, si os queréis dedicar al Santo Rosario, está bien, pero expandid la devoción, como la Iglesia siempre lo ha expandido. Y quien tiene que ver, para hacer un pequeño hincapié, unos grandes responsables de la expansión del Rosario, por más que la gente no lo sepa, es la Orden Cartuja, la Orden Cartujana. Si bien la Orden de los Predicadores de San Domingo de Guzmán fueron los que también estuvieron muy involucrados en el Rosario, porque prácticamente ellos reciben la tradición por vía mística
de San Domingo de Guzmán recibe la aparición y eso lo transmite a la orden. Pero también la Cartuja bebió muchísimo de esto y expandió los rosarios. Y tenemos estos métodos maravillosos, como el de Beato Land de la Roca, que es también un fe predicador, pero es bebe de las fuentes de la Cartuja. Entonces, es saber esta cosa. Si no queréis hacerme mucho caso, por lo menos expandir la idea del rosario. Y hay que saber que el rosario tiene unas cualidades, tiene muchísimas promesas, pero tiene muchas cualidades, que voy a enumerar algunas. El rosario por lo cual nos es evitado innumerables males. Por el rosario santísimo se adquiere ciencia, es conocer las cosas creadas y dirigirlas hacia su último fin, que es Dios. Ese es el don de ciencia. La devoción del rosario nos confiere conocimiento de Dios. Se huye también, por el uso del rosario, se huye de las tinieblas de la herejía. Nos libera de las argucias y tentaciones del diablo. También es un flagelo contra los demonios. La perseverancia en la recitación del rosario es signo de predestinación, y eso es importantísimo. La predestinación es un ámbito teológico que hasta el día de hoy todavía existen órdenes religiosas, o al menos si estuviésemos con órdenes religiosas pujantes, todavía podríamos hablar con un dominicano, con un miembro de las órdenes de los predicadores, con un jesuita, y nos iba a dar interesantísimas nociones de la predestinación. Pero el hecho de tener la perseverancia, la adicción al Santo Rosario, es una señal de que podemos y estamos inclinados hacia el cielo. Y por ende, hay que rezar al día, por lo menos cualquier católico, que se respete. Hoy en día se sabe que tiene que rezar por lo menos una tercera parte de la corona del rosario, lo que se conoce como el rosario. Para mí es poco, como están las cosas, pero es lo mínimo que un católico puede hacer. Si existe una devoción distintivamente católica, es el rosario. Vosotros sabéis eso. No hay nada más católico que un rosario. Esto no lo tienen los ortodoxos, los cismáticos orientales. Ellos tienen sus rosarios desnudos. Los protestantes no usan esto. Quien usa esto son los católicos romanos de rito latino. Somos nosotros. Esto es señal de catolicidad. En la Guerra Civil Española, por tener esto en el bolsillo, podrían matar. Y no podemos estar muy lejos, de repente no estemos muy lejos de esas cosas. Entonces, esto es distintivo del católico. Un católico debe andar con esto en su cartera, en su bolso. Debe andar con esto. No se puede andar sin esto. No para adorno, es para usarse. Debe ser usado. Existen también algunas indulgencias por tenerlo puesto y cosas así por el estilo, pero hay que usar el Santo Rosario. Más allá del oficio parvo, exactamente, o sea, está el oficio parvo de Nuestra Señora, que ya se habló en el video pasado, que es un oficio para santificar el día. Más allá de ese oficio propio de Nuestra Señora, porque eso es algo que se debe recuperar y es algo que un servidor está intentando que se use. Que el oficio parvo de Nuestra Señora es muy breve, claro, implica tiempo, hay que saber usarlo, pero el oficio parvo puede que no llegue más allá que esto. Esto es el oficio parvo. Y entonces se reza todo este trozo de papel, o sea, estos trozos de papeles, de hojas, se reza, es un poquito cada día. Casi esto se rezarían todo el día realmente, para ser honestos. Pero es un poco cada día, a cada hora del día. Después de esto, es la devoción del Santo Rosario. Porque esto es importantísimo. Esto antes se rezaba mucho. Se usaba desde la Edad Media. Se empezó a rezar esto y en algún punto, no sé por qué, cada vez después del modernismo, se ha dejado de rezar el santo oficio pequeño de Nuestra Señora. Es la liturgia de las horas de Nuestra Señora. Podríamos hablar un poco acerca de otra cosa, pero no quiero perderme. Existen varias formas de consumar la devoción del Santo Rosario. Y aquí apenas voy a ser nominal, no voy a indicar, no puedo entrar en detalles porque el video sería muy extenso. Pero existen por lo menos 12 metodologías
y un servidor pudiese incluir 2 más, entonces estuviésemos hablando de 14 formas de rezar el rosario. Hay 14 formas de rezar el rosario. La gente se ha limitado muchísimo a rezarlo de forma para principiantes y hay gente que se obstina y está como sufriendo. Un servidor es así. A mí me costaba mucho rezar el rosario. Era la tercera parte de la corona del rosario. Y yo hice un acto de fuerza y conseguí rezar el rosario. También me ayudó mucho fue acceder a estas metodologías que ya os hablé. Estos rosarios son antiquísimos. Esta forma de rezar no es que vino primero no, estos son antiquísimos. Son rosarios con cláusulas. Verdaderas cláusulas. En cada Ave María hay una cláusula diferente de los misterios de nuestro Señor Jesucristo vistos a través de María, de la Virgen María. Y hay otras formas de rezar el rosario. Yo tengo como 14. Incluso os puedo decir que existe un compendio del Santo Rosario que es para las personas que tienen serios problemas de rezar el rosario. Son apenas 5 Ave Marías y un Padre Nuestro. Sería el compendio del Santo Rosario. O que os estoy diciendo aparece en el libro Celeste, Celeste Palmorum o Palma Celestial. Son 5 Ave Marías, que sería una Ave María por cada misterio de rosario, con un Padre Nuestro. Con un Padre Nuestro. Eso es el compendio, es una forma de rezar el rosario. No hay excusa para no rezar el rosario. Hay personas que tienen vidas muy ajetreadas, es comprensible, muchos problemas, pero se puede rezar estas 5 Ave Marías. Como compendio. Incluso existe el rosario de las 150 palabras, que yo tengo en latín, que no podemos, creo que deberíamos al mismo tiempo de rezar 5 Ave Marías, pero son 150 palabras que sería 150 Ave Marías, sería como todo el compendio. Incluso, dejadme mostraros algo. Existe otra metodología que, claro, no estoy hablando de forma nominal, que son el rosario de toda la corona de rosario en 50 Ave Marías apenas y 5 Padres Nuestros. Y ese rosario está aprobado, de no equivocarme, por el Papa Gregorio XIII. Existen varias formas de rezar el rosario. No podemos rezar, no deberíamos englobarnos solamente en una. Porque la Iglesia nos invita a muchas formas de rezar el rosario, dependiendo de la perfección de cada fiel. Y sabiendo esto, que ha claro eso, ¿no? El rosario es imprescindible, es distintivo del católico. No podemos estar sin el Santo Rosario. Es distintivo, es necesario. En estos momentos es una nación que nos distingue. Ningún protestante reza rosario, ningún ortodoxo reza rosario. Me puse a pensar un poco porque existen ortodoxos. He visto algunas páginas de cismáticos griegos, dicen ortodoxos, donde ellos tienen la oración de San Miguel Arcángel hecha por el Papa León XIII. Ellos mismos aceptan la riqueza de nuestras oraciones. Algunos, no todos. Ni ellos tienen la metodología nuestra. Ellos tienen ellos dicen que también rezan el rosario, ellos rezan la escala de la Teotokos, se llama la escala de la Madre de Dios. Y ellos dicen que es más compleja, es que hay gente que habla, es que el cismático griego, cuando habla desde la ignominia de su ignorancia, desde el cisma, desde la herejía, ellos lo que saben hacer es despotricar de la Iglesia Católica. Pero si yo les mostrara a ellos esta metodología, pues es una metodología benedictina, tengo aquí la metodología de Beato de la Roca, que también es extensa, mucho más extensa que la escalera de Teotocos, que es muy bonita, pero es lo mismo. Es mucho más extenso estos métodos. Y tengo uno más extenso, que también es a orden de los predicadores, que es este, que se llama Verdiario Mariano, que es como el Jardín Mariano. Aquí está el rosario más extenso, lo tengo acá. Esto aquí, ni la escalera de Teotocos que tienen ellos, pudiese competir a nivel de extensión y de riqueza. Aparte, hace poco escuché, para hacer un pequeño paréntesis, yo escuché a uno de ellos diciendo que nosotros nos robaron nuestras riquezas de la tradición, que son mentirosos, como siempre son mentirosos. Se les explicó las teorías de la Virgen María. Como sabéis, ellos no creen en la Inmaculada Concepción. Y ellos creen en el reposo de la Virgen María, en la dormición de la Virgen María.
nosotros también creemos en la remisión. Tanto así que a causa de que gracias a Dios nosotros creemos por dogma en la Inmaculada Concepción, significa que Nuestra Señora no tuvo en sí la maldición de la muerte, la maldición de los dolores de parto, la maldición de la agonía de la muerte, ni la maldición de la ignorancia. Por eso Nuestra Señora cuando estaba, entre comillas, muriéndose, ella no tuvo la agonía de la muerte. Hace poco, yo ya por cosas de la vida, tanto mi padre como mi hermano fallecieron en agonía, estuvieron días agonizando. Y eso es una lucha, la agonía es la lucha del alma que está saliendo del cuerpo, que se niega a salir del cuerpo. Entonces, la Nuestra Señora no tuvo ese problema. Ella se sabe que por tradición, ella quiso darle a Dios, le pidió a su hijo que lo llevara con ella. Y es que ella y Jesucristo, por gracia, informó a los apóstoles, tanto los ortodoxos como nosotros creemos en eso, esto no se habla. Los apóstoles fueron informados de la muerte, la inminente tránsito de Nuestra Señora y fueron a Jerusalén. Y ellos fueron a acudir hacia el velorio de Nuestra Señora. Y ella se durmió en frente de ellos. Tenemos tradiciones que insisten en diferentes cánticos que los apóstoles cantaron. Sobre todo uno que se reza en Pascua es Ave María, Ave Regina Angelorum, Salve Reina de los Ángeles, ese famoso cántico, esa antífona mariana de Pascua. Los apóstoles la cantaron en el tránsito de Nuestra Señora. Entonces, Nuestra Señora no tuvo agonía. También ellos asumen que a nosotros se nos robó la idea de que Nuestra Señora no visitaba, no fue la compositora de la Via Crucis. En estos dos libros, en este, de Platón de Rupe, que es un rosario bastante extenso, también en este, y en este se habla acerca de que Nuestra Señora visitaba constantemente y recreaba la pasión de Cristo en los sitios propios de la pasión, como se hace hoy en día en Jerusalén. Fue ella que inició la tradición del Via Crucis. Es ella que ella adoraba la cruz que estaba allá. Ella fue la primera adoradora de la cruz, fue Nuestra Señora. Y esto es algo que se debe saber. La iglesia jamás negó esas tradiciones. El problema es que estamos en un problemita de cisma hace 60 años y tenemos una religión adulterada, por eso las personas no saben estas cosas. Pues están ahí. Bueno, por eso quiero culminar con este pequeño paréntesis. Nosotros tenemos la tradición. Están ahí, están las fuentes. Nosotros tenemos que tener el Santo Rosario como una herramienta, como una joya en nuestras devociones. No podemos ser católicos sin el Santo Rosario, no se puede. Sobre todo hoy en día, desde tiempos de cismas no se puede. Es lo mínimo que un católico debe rezar. Dependiendo de las formas de rezar, puede incluir desde, como yo os dije, desde 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, que es el compendio del Santo Rosario, hasta rosarios de 1 hora, más o menos. Entonces, promedio más o menos 25 minutos, 23 minutos un rosario. Tenéis que hacer espacio para eso en vuestra vida. Entonces, quiero al terminar esta exposición agradeciéndoos a vuestras caridades por haber escuchado la exposición de un servidor. Y como siempre, usando una advocación de Nuestra Señora que se llama Amatrix Fratum et Populi Israel, ¿no? Se llama la amante de los hermanos y del pueblo de Israel, que ese pueblo de Israel es los cristianos, los cuales ven a Dios por la fe. Y es eso que estamos aquí hablando. Cómo conservar la fe en estos tiempos desde el hogar. Cómo consagrarse desde el hogar. Entonces pidamos a Nuestra Señora, que por cierto, yo he de ser fraile terciario del orden de Carmelo primitiva, yo por votos soy hermano de Nuestra Señora. Todo carmelita, desde tiempos de San Elías hasta la actualidad, verdaderos carmelitas somos hermanos de Nuestra Señora. Existen esclavos de Nuestra Señora, que es el método también de San Luis María Niñón de Montfort. Pero nuestro método es de hermandad de Nuestra Señora. Los dos son aprobados por la Iglesia, pero son diferentes tamices, diferentes espiritualidades. Lo importante es que por la fe es que vemos a Dios. Y es por eso que Nuestra Señora es nuestra amante. Pero no amante en el sentido carnal, de novela cutre, de pasión y erótica. Es la amante, es aquella que ama.
que ama a los hermanos y al pueblo, que es la iglesia. La iglesia que es una iglesia que está ajena a herejes. Y hablando de eso, es importante siempre pedirle a Nuestra Señora, que es la amante de los hermanos y el pueblo de Israel, que es la iglesia, que nos conceda, por el amor que nos tiene la iglesia, su intercesión para tanto soportar los abates de la herejía y el cisma actual, como la posibilidad de organizarnos para la elección del sumo pontífice. Jubilum nebe dicere, ad societatem civum supernodum perducamus rex angelorum. Amén.